Entonces Jesús dijo a sus discípulos: os aseguro que es muy difícil que un rico entre en el reino de los cielos. Os lo repito, es más fácil que un camello entre por el ojo de una aguja que el que un rico entre en el reino de los cielos. Oye, güey, ¿y Norberto? ¿No ves que ese güey está bien jodido? Se enfermó de COVID y ni podía pagar su pinche hospital, güey. Ya andaba rogándole a la banda. Andaba limosneando a los que limosneaba antes. Amigos y amigas, bienvenidos al episodio número 3 de Resentidos Podcast. Estamos aquí, como siempre, su servidor Armando González. Por aquí tenemos al hereje Axel Fernández. ¿Cómo estás hoy, Axel? Pues bastante preocupado por el tipo de temas que se van a tratar hoy, pero emocionado al mismo tiempo, la verdad. Pues se nota, ¿eh? Se nota por tu voz y por tu cara. La emoción. La emoción. Si estás emocionado, avísale a tu cara, cabrón. Y también, no en menos importancia, todo lo contrario, a Luis. Ya nadie te cree. Productor. Oh, Luis, por favor. Sin ti esto no sería posible. Ya no te creo, güey. Ya no les creo nada, pero aquí estoy. Aquí estoy aguantando estos dos cabrones. Pero aquí estamos porque, pues, no hay nada mejor que hacer, ¿no? No. Esto es lo principal. A esto yo vine al mundo, creo yo. ¿De qué nos vas a obligar a hablar el día de hoy, Armando? Pues el día de hoy justamente iniciamos con esa poderosa cita bíblica en la que Jesús nos dice que Salinas Pliego se va a ir a la chingada, así que ya podemos estar contentos. Es más, mira, estoy celebrando, güey. Estoy celebrando porque... Pero esta es una Jolly de limón, ¿no? Porque estamos celebrando, güey, porque sabemos que ese hijo de la chingada se va a ir al infierno. Junto con el chingado Norberto. Junto con el chingado Norberto, güey. Aunque sea pobre, también, güey. Sí. No, pues iniciamos el episodio de hoy con esa cita bíblica porque el día de hoy vamos a hablar de los Santos. Y no específicamente el equipo de fútbol, sino de la bandita que ya se nos adelantó y que ya está en el cielo, que Dios ya tiene en su santa gloria. De ellos vamos a hablar el día de hoy. ¿Cómo ves, Axel? Pues mal, ¿verdad? Mal, porque la verdad es que yo ya llevo un muy buen rato que soy una persona que no es precisamente muy apegada a la institución eclesiástica. Pero en realidad probablemente sea algo bueno que todos reflexionemos respecto a este tema. Y creo que sería como bien interesante para la banda que le contaras, Armando, cuál es tu cercanía con este tipo de temas y por qué nos estás haciendo pasar este mal rato hablando de este tipo de cosas. No, pues justamente está chido hablar de estos temas, o de este tema al menos, el día de hoy. Pues porque Axel y yo somos como la antítesis o como la antinomia, ¿no? O sea, él es un... ¿Tú te declaras ateo, Axel? Así, tú dices, no, sí, yo soy ateo. No, lo peor es que en realidad no necesariamente, o sea, no creo que sea ateo, o sea, probablemente soy algo más cercano a un agnóstico. Y por ahí tengo mis coqueteos con rollos acá de brujería y el rollo. Pues, o sea, también no me son completamente ajenos, la verdad. O sea, aunque durante mucho tiempo creo que sí fui ajeno. O sea, justo como ustedes saben, o ya les hemos comentado, Armando y yo somos filósofos de profesión. Y desde que, antes de que entrara yo a la licenciatura, o sea, me empecé a dar cuenta de un montón de problemáticas que tenía tanto la teoría como las acciones que le... ¿Leíste a Rius, güey? Leía Ríos, güey. Sí, ya con eso. Me sentí ya revolucionario. Empecé a tener muchos desencuentros con la iglesia. O sea, justamente yo fui criado como católico, de hecho. Y al principio sí, o sea, yo tuve fe durante mucho tiempo, pero me empecé a alejar mucho. Y igual, o sea, no es como que me volví ateo militante y tal. Pero sí me alejé mucho de ese rollo. La verdad es que los filósofos de la Edad Media nunca fueron como que muy de mi agrado. O sea, siempre se me hicieron como una repetición aburrida de los griegos, ¿verdad? La verdad, siendo honestos. Y por otro lado, justo, como decía bien Armando, que él está completamente del otro lado del río, él creo que justo son sus filósofos favoritos, ¿no? Al menos te gusta mucho el medievo, pues. Sí. Me gusta mucho el medievo y aunque no sé si diría que son mis filósofos así favoritos, pero sí, definitivamente, sí me late un buen. Y bueno, en mi caso no soy yo un creyente, no soy una persona religiosa, al menos no ahora.
Sin embargo, durante un buen tiempo de mi vida sí lo fui. Y pues desde muy joven tuve mucho interés en la teología y en general en los temas religiosos, específicamente en el cristianismo. De hecho, pues en la facultad yo fundé junto con otros compas, profesor, un seminario donde pretendíamos Una capilla, estudiar dices, Armando. una capilla. Pues al principio, de hecho, sí, ahí nos reuníamos. Ahí nos dieron chance. No, hicimos un seminario en el que intentamos estudiar los orígenes del cristianismo y pues sí considero que es realmente un tema muy interesante, ¿no? En general el cristianismo, la religión, la fe, por supuesto el tema de los santos. Creo que es algo que vale la pena estudiar o analizar, así como Mean Girls también, la película. Igual ahí un dato curioso es que aquí al caballero, de hecho, se le apodaba el monaguillo en la facultad justo por esa razón. Y aparte creo que sí fue monaguillo, ¿no? O sea, justo desde muy pequeño No. se empezó hay fotos, No. Armando, hay fotos, la verdad. Una vez tú me oficiaste una misa. No. Entonces, pues sí, o sea, justamente sí es una cosa que es muy cercano a Armando. Y por otro lado, justo, en realidad sí es muy interesante hablar de este tema. Y justo, como ustedes recordarán, se supone que este podcast es un podcast de crítica cultural. Y justamente, como Armando me hizo ver bastante atinadamente, los santos son un gran producto cultural. Justamente eso es lo que son. Esos son imágenes que se podrían comparar muy fácilmente a estrellas del pop, estrellas del rock y cosas similares. Exacto, justo esa es la idea. O sea, así como aquí vamos a hablar de Ariana Grande o de ¿cómo se llama esta que odias? Lady Gaga y las principales bandas del rock mexicano, estamos hablando hoy de los santos. ¿Por qué? Porque los santos, al igual que Lady Gaga o al igual que toda esta banda, justamente son un producto cultural. ¿Y qué entendemos por esto? O sea, son un producto que se ofrece a la sociedad para cumplir una función cultural, para ser consumidos y para de alguna manera articular ciertos aspectos sociales, ciertas dinámicas y ciertas estructuras sociales. Obviamente en este caso principalmente religiosas, pero que influyen en otros ámbitos. Lo voy a decir de una manera muy simple. Los santos son como los pop stars religiosos o los pop stars católicos, ¿no? O sea, son los pequeños ídolos que tienen a su fan base, ¿no? A su pequeño grupo de fans y pues cada quien tiene como sus cualidades, ¿no? E incluso yo le decía a Axel a banda que es tan fanática de su santo que hasta dice, no, mi santo es más chingón que el tuyo, ¿no? O sea, San Judas se chinga a San Charbel, güey, la neta. Y la neta no. Macumba, Macumba, tú no me acabarás, yo soy más vergas que tu talismán, ¿no? Así se dice. Luego coleccionan sus estampitas, güey, como Yu-Gi-Oh! O sea, es todo un fenómeno, güey. Todo un fenómeno que perfectamente califica como un fenómeno cultural, como productos culturales. Sí, justamente sí, creo que sí es un tema muy, muy interesante para platicar. O sea, justo otra de las cosas que sí, o sea, es decir, por más que uno sea chavo rockero alternativo, ¿verdad? Que acá, o sea, comparte todas las luchas, uno somos hasta veganos, a todo le hacemos. La neta es que tenemos que ser conscientes de que la sociedad en la que vivimos es profundamente católica, es decir, probablemente el mayor porcentaje de la población mexicana tiene fe en este tipo de cosas y justo uno no puede vivir alineado de este tipo de cosas. De hecho, era lo que me decía Armando. Hoy más temprano platicábamos de Mean Girls, que probablemente va a ser un episodio después, que después va a salir, que se va a analizar justamente ese material. Y él me decía esto, ¿no? Es que justamente a mí no me gusta Mean Girls, spoiler alert. Y él me decía, lo que pasa es que no puedes simplemente hacer como que esas cosas no existen. O sea, de hecho existen y están cambiando la manera en la que la gente se mueve en el mundo, la manera en la que piensa. Y si uno quiere tratar de hacer un cambio en esta sociedad, pues tienes que entenderlos y ver qué es lo que les resulta atractivo de ese tipo de cosas, ¿no? Qué tipo de valores hay ahí metidos. Entonces, pues por eso vamos a hablar hoy de los santos. Y la neta es que creo que va a ser un episodio muy divertido. La neta es que las anécdotas están bastante chidas. Por decirlo. Entonces, pues sí. Por decirlo Perdón, Luis. Adelante. No vale la pena repetir mi pendejada. No atrás, ¿verdad? No atrás. Entonces, pues si te parece, Armando, si entramos en materia o qué tranza. Sí, Axel, ya de una vez vamos a entrar en materia. Entonces, quiero recuperar respecto a lo que decías hace un momento. Sí,
¿Cuál es la importancia de analizar los productos culturales? Que los productos culturales influyen determinantemente en la cosmovisión de las personas y también en su manera de vivir, ¿no? Los productos culturales que consumimos de alguna manera están determinando el modo de vida de las personas. Y en los santos esto es especialmente paradigmático. Quizás para nosotros sea un poquito lejano, entiéndase por nosotros, nuestra generación específicamente, podríamos decir los millennials, y la generación siguiente, los centennials o la generación Z, como le quieran llamar, porque pues nosotros, es cierto, pues ya no somos una generación que ya no es tan religiosa, en la que está proliferando el ateísmo, pues que ya no estamos tan apegados a ese tipo de creencias o de prácticas como son los santos. Sin embargo, en las generaciones previas sí influyeron bastante y por ende de alguna manera indirectamente también están influyendo en nosotros, en nuestra manera de vivir, de relacionarnos y de organizarnos. Y los santos justamente ejemplifican esto bastante bien porque su misma naturaleza es ser modelos de vida. Los santos son propuestos por la Iglesia Católica, obvio aquí nos vamos a centrar específicamente en los santos católicos, aunque bien existen también santos en otras religiones o en otro tipo de iglesias cristianas, como los anglicanos, los luteranos, los ortodoxos, etcétera. Nosotros ahorita nos vamos a centrar específicamente en los santos católicos. Los santos son propuestos por la Iglesia Católica como modelos de vida cristiana, como modelos de virtud, como personas que ejemplifican lo que es ser un buen cristiano y por lo tanto que pueden ser seguidas por los demás cristianos, por las demás personas, para actuar y vivir de una manera acorde a su fe, ¿no? Y esto es interesante, pero justo lo que vamos a tratar en este podcast es que también es peligroso, porque esos modelos de vida, esos modelos de virtud, están también articulando un tipo de discurso ideológico, un tipo de ideología bastante particular y que obedece a intereses también bastante particulares, bastante específicos. Y obvio, esta es una de las razones por la cual somos actualmente tan, ¿cómo decirlo? Rechazamos, pues, ¿no? Este tipo de prácticas, este tipo de creencias, ¿no? Porque no nos gusta la manera como aparentemente manipulan o influyen en el comportamiento de las personas. ¿Cómo ves, Axel? Pues completamente de acuerdo, Armando, completamente de acuerdo. Pues si te parece bien, Armando, yo cuando Armando me propuso este tema, yo dije así como de yo qué carajo voy a comentar ahí, ¿no? Si la verdad es que soy una persona bastante ignorante respecto a temas eclesiásticos, justo mi actitud respecto a eso fue esa de rechazo y por lo tanto no me interesa, ¿no? Entonces, o sea, tiene muchísimo tiempo, justo incluso a pesar de que estudié la carrera y llevé 4 materias, o sea, prácticamente estuve un año entero estudiando temas de religión, la verdad. No. Les voy a decir una cosa, el Axel en la carrera lo único que hizo fue leer a Hume. Trató de la naturaleza humana, las investigaciones de filosofía moral y ya. Eso fue lo que hizo Axel en la carrera. A veces durante 4 años y eso fue mi carrera de filosofía. Y pese a todo, sacó el título, el hijo de la chingada. A diferencia de uno, efectivamente. Uno que sí leyó. Hasta 2 he escuchado que por ahí no tienen el título. No era necesario el harakiri, Armando, pero bueno. Bueno, sí, o sea, Armando lo dice de broma, pero en realidad sí, la verdad es que mi formación como filósofo de filosofía clásica es muy pequeña. Entonces, en realidad, lo que yo hice fue utilizar el tipo de cosas de las que yo conozco más y les traigo esta pequeña introducción que quizás a la gente que como yo no les interesa mucho estas cosas, nos avienta luz respecto a por qué sí son bastante interesantes, ¿no? Entonces, para empezar acá con algo chingón, vamos a hacer aquí un experimento social completamente en vivo, aprovechando que tenemos aquí a un sujeto de experimentación pues bastante representativo de la población nacional, ¿no? Que es nuestro querido Luis. Al cual le voy a presentar la siguiente situación. Esto es totalmente genuino, ¿eh? Se está haciendo en vivo. Sí, la verdad es neta, sí, Luis no había escuchado esta madre. De hecho, también ustedes ahí en casa, o sea, igual, escuchen este rollo y a ver ustedes qué responderían a esta cuestión. Imagínate, Luis, que hay un señor que tiene una rutina todos los martes. Ajá. Le gusta mucho ir
se compra un buen pollo, o sea, va a la rosticería y se elige un buen pollo así, uno doradito que se vea rico, sabroso, se lo lleva a su casa, lo destapa, lo acomoda así bonito y tiene sexo con él. Se masturba con el pollo. Ok. Después de esto, lo limpia un poquito y se lo come y ya está. Esa es su rutina de martes, así de esos pequeños placeres de la vida, ¿no? Sí, sí, O sea, tú sabes, un martesito así, pollito rico, sí. En todos los sentidos. Pollito rico por dos, además. Sí, sí, sí. placercito, sabrosito, bien sabroso, ¿no? Utiliza bien el pollo. ¿Tú qué piensas de esto, Luis? ¿Crees que este señor lo que está haciendo, crees que está bien o que está mal? Puta, güey. No te escuché la mitad de la historia, se cortó la llamada, güey. No sé. Tengo que decir si está bien o está mal, Ajá, bajo mi perspectiva, obviamente. ajá. Sí, igual no lo pienses mucho, pues, o sea, la idea es que ver cómo, qué se te viene a la cabeza al principio, al menos. O sea, así de como de bote pronto, lo primero que se me viene a la cabeza es que está mal. O sea, que hay algo ahí, que tiene algo debe tener roto o desviado el señor en la cabeza como para tener ese tipo de placeres, ¿no? Tan extraño, tan torcido, tan retorcido que como pareciera, ¿no? Tener sexo con un cadáver que además está cocinado, que posteriormente te comes. Que fíjate que lo raro, o sea, ya no sé qué tan reparado va a quedar, ¿no? Pero bueno, lo raro, no, lo torcido no se me hace que se lo coma, sino lo que hace antes. ¿Qué cosa que hizo antes? No, no es cierto. Este, Cocinarlo, güey. y todo, o sea, entonces justamente el por qué sería, o sea, pero ¿qué te parece? O sea, ¿cuál crees que es el daño que se está ejerciendo o en qué sentido crees que esto está mal? O sea, por qué estaría mal tener sexo con este cadáver de un animal? Justo por eso, ¿no? Como que es un cadáver, pues incurre un poquito en zoofilia, probablemente, ¿no? Es un cadáver, pues, pero bueno, es un animal. Esofilia y necrofilia, güey. Son necrofilia. Son necrofilia. Entonces, como que moralmente no me parece así de bote pronto, no me parece lo más, pues por ponerle algo correcto, ¿no? O sea, como que no. Y esto a pesar de que no hay nadie que está saliendo dañado aquí, ¿estás de acuerdo en eso, no? Sí. O sea, es decir, al final de cuentas ya nadie sufrió, no hay sufrimiento ni nada implicado aquí. El pollo iba a morir, iba a ser, o sea, el pollo iba a ser comido, ese era su destino desde que nació. Porque para eso son los pollos. Porque Porque ahí en las escrituras yo leí. Ya perdimos a los veganos, ¿eh? Ya sé que no vamos a tener audiencia vegana. Gracias. Bueno, pues la idea de este tipo de experimentos son encuestas que realizaba un psicólogo social que se llama Jonathan Haidt, que es un gringuito que justo es un intuicionista. ¿Esto qué quiere decir? Que él piensa que la moralidad la sentimos en el momento en que la vemos, en automático creamos el juicio de si algo está bien o está mal. La manera en la que tiene él para expresar eso es a través de una metáfora. Existe una metáfora clásica así que está desde Platoncito, al menos, que es este jinete que representa la racionalidad, que está cabalgando un caballo que representa a las emociones o a las pasiones. Y entonces el jinete, que es la razón, está tratando de pelearse y tratar de controlar estas pasiones que se lo están tratando de llevar hacia otros lados, ¿no? Y es la idea que te dice, ¿no? Como de, o sea, no hagas las cosas encabronado, utiliza tu racionalidad, trata de pensar lo que vas a hacer antes de actuar. Pero lo que nos dice Jonathan Haidt es que en realidad una metáfora más cercana a lo que de hecho pasa en nuestra cabeza es que lo que tienes es un jinete, pero encima de un elefante. Y no crean que uno de estos elefantes amaestreados que ya me lo supermadrearon y me lo obligaron a hacerle caso a los humanos. Es un elefante que hace lo que se le hincha la regalada gana. Y el jinete lo único que hace es que agarra y el elefante agarra, va y empieza a comer. Y el jinete lo que dice, sí, es que de hecho yo lo mandé a comer porque pues es importante que coma, ¿no? Es importante que lo haga y tal. Y el elefante va y patea a otro elefante y dice como, sí, lo que pasa es que yo le pedí que hiciera esto porque pues sí, o sea, el otro elefante pues también es bien pinche majadero con él y justamente se la pasa dando justificaciones y eso es lo que pasaría según esta teoría. La idea es que nuestras emociones agarran, van y avientan un juicio de valor respecto a las cosas y después nuestra mente trata de dar una explicación. Y justo por eso en este tipo de ejemplos, como el del pollo, se nos complica mucho decir por qué carajos pensamos que está mal, pero es muy claro que está mal. Hacia donde vamos es hacia pensar en qué rollo con este desmadre de la santidad y de lo puro y ese tipo de cosas. Entonces, para empezar, es importante recordar que la moralidad es un producto de la evolución
que justo y por tanto tiene el objetivo de hacerlo sobrevivir. Y tenemos otra metáfora que nos da Hind para entender este rollo, es que, por ejemplo, otro tipo de producto evolutivo que tenemos es nuestra lengua y los receptores del sabor. Entonces ahí tienes tu lengüita que tiene receptores que reaccionan hacia lo dulce, hacia lo amargo, hacia lo ácido, hacia lo salado. Y el quinto sabor, que ahí está para que la gente que ha estudiado, ¿verdad? Que lo conoce. Lo Que es el sabroso. umami. ¿Qué cosa? Lo sabroso, ¿no? Es el quinto sabor. No, Armando es el umami. Como vemos aquí, Armando no estudió tanto, ¿verdad? Nada más poquito. Se supone que el quinto sabor se llama umami. Se supone que, por ejemplo, se lo ponen a las papas sabritas y tal. Todas esas cosas tienen un compuesto químico que, ¿cómo se llama, Luis? Aquí tenemos al científico que nos va a decir. Glutamato. Al glutamato monosódico, ¿no? Se llama. Ajá. Es un sabor que supuestamente es difícil de identificar, pero sí está presente en los alimentos y nos gusta Lo mucho. sabroso, güey. Es que Armando sí tenía razón. ¿Y lo sabroso dónde me lo dejas? Entonces, justamente, de la misma manera, nuestra moralidad es compleja y reacciona con respecto a diferentes tipos de directrices. La primera es el cuidado, que tiene que ver con el bienestar y el sufrimiento, y justamente nos parece que cuando alguien va y se pasa de lanza y le mete una buena patada en la cola a otro güey, sin razón alguna, pues nos sentimos que está mal. La justicia, que era otro de los temas que ya hemos hablado acá, que justamente cuando a alguien se le da lo que no se merece y a ti te lo quitan, pensamos que es injusto. Y estos son valores que tienen que ver con la autonomía, con justamente lo que me interesa para mí, para los demás y tal. Por el otro lado tenemos las cosas que tienen que ver con los grupos, cosas como la lealtad y el respeto a la autoridad, que justamente son básicos para que como grupo no nos estemos traicionando y no le demos en la madre a nuestra civilización por estar de ojetes unos con los otros. Y un respeto a la autoridad porque necesitamos alguna suerte de liderazgo. Imagínense, piensen que estos son grupos de personas que están intentando sobrevivir en un medio completamente hostil, ¿no? Cuando el ser humano comenzó a tomar el control de este hermoso planeta. Y el último, que es el que nos ocupa en este caso, es la santidad o la pureza, que tiene en realidad un origen muy, muy, muy claro en el rollo alimenticio, que es que justamente si vas y te comes directamente las secreciones que saca un ser humano enfermo, te vas a enfermar. O si vas y chupas una cosa que esté sucia, te vas a enfermar. Y esto va muy relacionado con el asco, ¿no? Que el asco forma parte de nuestro sistema inmune y justamente nos aleja de cosas que nos van a acabar enfermando. Y creo que el ejemplo como que más cañón que está ahorita es en el rollo este del COVID, justamente la gente que si estás formado en un banco y de repente alguien tose, pues es como de hasta la verga porque no me quiero enfermar, ¿no? Es decir, y justo es un sentimiento de mucho, mucho asco. Y este tipo de cosa inicia con este tipo de rollo relacionado con los alimentos y relacionado con no enfermarse, pero se va adaptando a las diferentes culturas y contextos. Pero en realidad creo que ustedes van a sentir muy identificados con ejemplos como el de las infidelidades, por ejemplo. O sea, es decir, eso sí, creo que es una cosa que se nota muy, muy cañón, que es cuando te enteras de que tu persona especial fue y osó ser tocada por otra persona. Se siente una cosa muy de que te da asco saber que tus pieles se tocaron y que estuvieron en tu cama y ese tipo de cosas, ¿no? Incluso este tipo de reclamos de, pero ¿cómo pudiste hacerlo en nuestra propia cama? Otro ejemplo son las casas en las que hubo asesinatos y cosas por el estilo, que igual la banda es como de que no quiere vivir ahí porque es como de que se hubiera quedado una suerte de esencia de suciedad, de perversión en esa casa. Y también los objetos y las cosas que tienes de tu exnovia y tal, que justo las quemas, ¿no? Como para depurar toda esa porquería que quedó ahí atrapada en ese tipo de objetos, ¿no? Y justamente otros ejemplos de este tipo de rollos tienen que ver con las banderas, con las personas importantes, que es como de, pues sí, o sea, las fans y los fans de BTS no quieren que se los toques ni con el pétalo de una rosa, ¿no? Porque son sagrados, ¿no? O sea, si no me toques a mi ídolo, no me toques a mi Bad Bunny, no me toques al que sea, ¿no? O a mi Kurt Cobain. Entonces existe esta cosa que forma parte de nuestra moralidad de nuestra moralidad y que no es una cosa que nos podamos quitar, que es esta sensación de relación hacia lo sagrado, hacia que las cosas que están mal, justo por eso me sucede a mí este rollo con los whitexicans, que no me gusta decirles así, ya voy de güey, con estos blancos privilegiados, que justo la gente que cae en cierto tipo de conductas que son reprobables, que son horribles,
nos parecen sucias, nos parecen que está mal hecho, ¿no? Que es algo que simplemente nos repele. Y lo mismo sucede hacia el otro lado. Tenemos ídolos y cierto tipo de cosas que nos dan una sensación de pureza y de limpieza. Yo le contaba a Armando que cuando yo era niño y era católico todavía, yo pensaba que el agua más pura y más cristalina que existía en el mundo era el agua bendita. O sea, yo de verdad pensaba como de, no, pues yo estaría bueno que pudiera tener yo mi garrafón de agua bendita, porque esa madre, mira, ni un solo microorganismo, ¿no? O sea, ni el mejor de los filtros hace tanto como ese rollo. Otra cosa que no sé si ustedes hacían, morros, o sea, cuando éramos niños, que era que se te caía tu gansito delicioso, lo recogías en putiza y te decían, no, mira, persínalo. Y santo remedio, ¿eh? Mi colonia, Ni un solo organismo. mi colonia no es tan popular, cabrón. ¿Sí, neta, ustedes no hacían eso, ninguno de los dos? No, la neta no, Yo creo que alguna vez lo escuché, pero nunca lo hice, güey. Yo enjuagaba mis paletas nomás. A mí se me daba asquito, güey. La neta. Mi barril es un alpito acá de que, no hay pedo, mira, persínalo. Y ahí estuvo, papito, ya Dios en cuarto te le quita toda esa cochinada y queda perfecto, ¿no? Sí, hizo vino a partir del agua, que no le quite las bacterias a tu gansito, cabrón. Claro. Entonces, justamente les digo, o sea, ese rollo va muy, o sea, igual, otras ideas como el rollo de la virginidad, por ejemplo, están súper ligadas a este rollo, ¿no? Que justo es como de que, no, sí, una persona que no ha tenido sexo tiene cierta pureza, cierta limpieza, ¿no? Directamente. Y esto se transporta directamente al rollo de las religiones. Más bien viene directamente del rollo de las religiones, que justo tienen esta jerarquía de cierto tipo que baja desde Dios, pasa por los ángeles, los santos y ustedes hermanos, y acaba acá en lo bestial, ¿no? En lo sucio, en lo sexual, ¿no? Que justo es la parte que a mí me gusta más y es lo que explica el por qué no me siento tan cercano a este tipo de ideologías, ¿verdad? Porque para mí el sexo es sucio pero sabroso y por tanto celestial, claro que sí. Ya vete de reggaetonero, güey. Pues justamente la parte del reggaetón que tiene de buena es justo la parte sexual a la que no le deberíamos de tener miedo, pero eso es tema de otro episodio. Pero justamente esto nos da como un contexto general de qué rollo con este pedo de con este rollo de la santidad, ¿no? Que justo en realidad es una cosa que tenemos en todas las culturas como la gringa, y que tristemente es una de las que más nos influencia, y la europea, principalmente tienen más desarrollados estos sentimientos que tienen que ver con la justicia y con el cuidado, porque son los que tienen que ver con la autonomía. Si te vas a India, que justo fue lo que hizo Jonathan Haidt, sentimientos como el rollo de santidad y como la lealtad de la autoridad tienen una prevalencia mucho mayor, y en realidad justo en nuestra sociedad cosas como la autoridad, la lealtad y la santidad son muy importantes, nada más que los pinches morritos estos güeyes que se van a estudiar a la universidad y ya llegan que muy ilustrados, ya llegamos haciéndole el feo a ese tipo de cosas, ¿no? Pero en realidad forman parte completamente de nuestra sociedad. Entonces, pues este es como un contexto más o menos general de cómo está la psicología detrás de este rollo de lo que es ser santo, ¿no? Que tiene que ver con esto de la pureza, con la limpieza y con tener una cosa hacia arriba, ¿no? De estar mucho más cerca del patrón, que es Chuchito, ¿no? Y le mandamos un saludo. Donde te lo conteste, cabrón, te vas a cagar. Sí, esa pinche manita acá, ¿no? Desde pinche nubecita así, un like. Sí. No, bro, lo más es que me dejó en visto para variar, ¿no? Te va a dibujar las palomitas, güey. Ajá, entonces, o sea, como resumiendo, así como sintetizando, lo que podríamos decir es que los santos son importantes porque son una expresión de los valores hegemónicos de cierta cultura, ¿no? Y por ejemplo, uno de estos valores hegemónicos sería la pureza, la limpieza, ¿no? O sea, nosotros valoramos y apreciamos lo que es puro, lo que es pulcro y lo que es sano, de alguna manera, ¿no? Entonces, los santos aglomeran esos valores y los expresan de alguna manera, ¿no? En ese sentido es que son productos culturales, pero al mismo tiempo están determinando la cultura. Ahora, el problema acá es que los santos también pueden ser tomados y son tomados en el caso de los santos católicos, por la institución para articular un cierto discurso que privilegie ciertos valores por encima de otros y hagan ciertos valores más deseables y más apreciables a la comunidad, los fieles, a los católicos, que otros, ¿no? O sea, la elección de los santos es intencional.
¿no? Obedece ciertos intereses. Vamos a empezar hablando de eso. Un dato curioso con el cual me gustaría arrancar es respecto a quién hace los santos en la Iglesia Católica y quién ha hecho más santos. Fíjense, quiero comenzar con esto. La Iglesia Católica tiene una cosa cagada. O sea, el gobierno de la Iglesia Católica se llama la Curia Romana, que obviamente quien lo gobierna es el Papa, ¿no? Pero se divide en varios dicasterios, que podríamos decir que son como las secretarías de Estado. No sé, imagínense, la Secretaría de Economía, la Secretaría de Hacienda, la Secretaría de Cultura, ¿no? Pues igual, la Iglesia Católica tiene la Secretaría de Estado, la Congregación de Culto Divino, la Congregación de Doctrina de la Fe, y tiene un dicasterio especial que se llama la Congregación de Causa de los Santos. Y ese dicasterio, que es como una Secretaría de Estado, se encarga exclusivamente de los procesos de canonización. O sea, tienen toda una Secretaría de Estado y los recursos que esta implica, dedicada, y con el personal también que implica, dedicada exclusivamente a ese asunto, al asunto de los santos y de las canonizaciones, ¿no? Esto va a ser relevante más adelante. ¿Quién hace a los santos? Pues en última instancia los hace el Papa. El Papa es la única persona autorizada para decir quién es santo, quién es agregado a la lista de los santos y de los beatos. También vamos a ver cuál es la diferencia entre beato y santo. Y uno de los papas que más santos y beatos hizo en la historia de toda la iglesia fue el Papa Juan Pablo II, al cual de hecho se le apoda el hacedor de santos. Él, de manera precisa, beatificó a 1340 beatos y canonizó a 483 santos, lo cual lo convierte no solo en el papa que más beatificaciones y canonizaciones hizo en la historia de la iglesia, sino que también hizo más beatificaciones y canonizaciones que todos sus predecesores del siglo XX, que apenas todos juntos alcanzaron una cifra de 98 canonizaciones más o menos. ¿Cómo? Sí, efectivamente. ¿Y cómo hizo esto? Bueno, para lograr esto, Juan Pablo II, casi a inicio de su pontificado, de su gobierno de la iglesia, mandó a reformar los reglamentos y los códigos para el proceso de canonización, para hacerlo más fácil y más rápido. Por ejemplo, tradicionalmente había una figura dentro del proceso de canonización, del cual vamos a hablar más adelante, que se llamaba el abogado del diablo. Bueno, no, en realidad se llamaba el promotor de la fe, pero se le apodaba el abogado del diablo. Y era sí, así le llamaban. Y era un prelado, un especialista en teología, cuyo trabajo era ponerle trabas y ponerle peros a los procesos de canonización. O sea, tú llegabas aquí diciendo, no, pues ¿saben qué? Yo quiero canonizar al Axel. Y tú decías, no, pues es que el Axel era bien chingón, ¿no? Acá se rifaba, era bien vergas. Hacía su podcast. Hizo varios milagros, hizo que Luis se pusiera mamado. Entonces, y el abogado del diablo te decía, a ver. Pero ese güey tenía barba, ¿no? No, pues sí, tenía barba. No, pues sí. A ver, ¿cómo una persona con ese nivel de alcoholismo va a ser santificado? No puede ser posible. Ese güey se acabó las barricas que Jesús de Nazaret convirtió. Exacto, entonces el abogado del diablo lo que hacía era poner peros y contras para evitar las canonizaciones. Y no es que él fuera mal pedo, sino que justamente tiene sentido, ¿no? O sea, su función era hacer que el candidato realmente fuera idóneo, ¿no? O sea, que pasara todos esos filtros. Bueno, pues Juan Pablo II mandó a la chingada al abogado del diablo, lo desapareció, y eso... Se podría decir que lo mandó al diablo, ¿no? Lo mandó al diablo, efectivamente. Y eso facilitó muchísimo el proceso de canonización para él. Ahora, ¿por qué Juan Pablo II estaba tan interesado en canonizar gente a lo pendejo? Pues hay razones ideológicas de por medio. O sea, por un lado, él tenía esta idea de mostrar una iglesia triunfante, una iglesia que no estaba siendo derrotada como aparentemente estaba siendo interpretada en el siglo XX por ciertas cosas.
No, él decía, la iglesia está triunfante y eso lo podemos ver en el número de santos. O sea, vean cuánta gente está llegando al cielo. Entonces, no estamos siendo derrotados, al contrario, nos estamos rifando. Sí. Tenemos unos números de poca madre, dices, ¿no? Revisa la gráfica, revísala bien, ahí está. Checa el memorándum. No Pero mames. sí, o sea. Y Norberto muriéndose, güey, qué pedo. No, pero sí, o sea, por un lado esa era la intención, o sea, sí, ve los números, ve las gráficas, o sea, ve cuánta gente se está yendo al cielo, ¿no? Está cabrón, está de poca madre. Pero por otro lado también, la intención de Juan Pablo II era elegir a quién hacía santos, ¿sí? O sea, él tener la facultad de elegir ciertas figuras que favorecieran su discurso, sus intereses. ¿Y cuáles eran los intereses de Juan Pablo II? Aquí un pequeño contexto histórico. Juan Pablo II, recordemos, era polaco. De hecho, fue el primer y hasta la fecha único papa polaco. Y él venía de una Polonia que había sido socialista. Antes de ser elegido papa, fue la... bueno, más bien, habiendo... No, sí, perdón. Antes de haber sido elegido papa, Polonia recientemente había logrado su independencia de la Unión Soviética. Se había liberado de la influencia soviética y había derrocado el socialismo e instaurado una democracia. Juan Pablo II vivió y padeció la Polonia soviética. Bueno, la Polonia socialista que tenía influencia soviética. Así que él traía un odio tremendo hacia el socialismo. O sea, para él socialismo era igual a Satán. En consecuencia, sus canonizaciones tenían este perfil bastante marcado. Un perfil que favoreciera un discurso liberal. Él era muy amigo y muy aliado de Ronald Reagan, de Margaret Thatcher. Él fue muy favorecedor del modelo neoliberal. Y rechazar, atacar todo aquello que tuviera cierto, ¿cómo decirlo? Cierto sabor a comunismo. No sé cómo ves. O sea que si por él fuera, hubiera canonizado a Walt Disney, ¿no? Es lo que nos estás diciendo por pronto. Efectivamente, así es. Y si hubiera, así como si hubiera lista de santos, hubiera lista de gente que estamos segurísimos que se fue al infierno, él hubiera anotado a Lenin, a Stalin, a Marx, a Armando. Ah, sí, bueno, se me quedó acá un par de dudas, Armando, que justo sí hay que meter, porque estás hablando tú de unos tales... Es que hay una diferencia entre bellacos y santos, y por otro lado dices que también había un pringado por ahí. Entonces, si nos puedes explicar estos términos, porque pues como usted sabe, somos ignorantes, ¿verdad? Bueno, beato y santo esencialmente son lo mismo, o sea, es la banda que ya está en el cielo. La diferencia es meramente burocrática, administrativa. Antes de ser santo, se es beato. En el proceso de canonización, antes de ser santo, se es bellaco. Efectivamente. Pero pues esencialmente es lo mismo. ¿Y qué es la otra pregunta que tenías? Tú dijiste que el abogado del diablo era un pringado. Un pringado de la iglesia. Un prelado. O sea, que tenía un cierto grado, una cierta jerarquía dentro de la iglesia. Pero principalmente era un especialista teólogo. Va a acabar. O sea, tú pudiste haber sido, güey. Ojalá. Ya traería el billetote ahorita. ¿No? En cierta forma es un pringado, Armando. Bueno, eso sí. Y también soy un bellaco. Oye, cuando seas prelado y llegue Norberto Rivera al escritorio, güey, deséchalo, mándalo a la chingada. Obvio. Lo que me traiga ese güey, no, güey. No, cuando llegue su solicitud para ser beato, güey, a la chingada, rechazadísimo. Hasta crees, güey. Hasta crees, güey. Mames. Bueno, aunque prosigue, por favor, maestro. Aunque hay cada santito, como vamos a ver ahorita, que hasta chance, podría ser ese cabrón. O sea, que no pierda las esperanzas el Axel. Que no pierda las esperanzas el Axel. Ahí lo vamos a ver junto a Norberto Rivera. A la derecha del padre. Pero bien borracho. Bien, pinche Dionisio, hijo de su pinche madre. Güey, ¿cuál fue el primer milagro que hizo Jesús, güey? ¿Cuál fue el primer milagro que hizo Jesús, güey? Ilústrenos, maestro. Dilo, Axel.
Yo, pues es que yo no debería decir estas cosas. Pero pues ya. Pero según lo que nos contaba aquí el profesor, ¿verdad? Nos decía que el primer milagro que hizo Jesús fue justamente convertir varios barriles, no crean que uno o dos, varios barriles de agua en vino, justamente para que pudiera continuar el bellaqueo, ¿no? Bien bellacoso expresó mientras lo hacía, se cuenta, se dice. Efectivamente, así fue. Así mero fue. No, a ver, entonces, fíjense, vamos a poner un ejemplo de esto que les digo de Juan Pablo II, de que su afán por hacer santos a lo bestia tenía una intención ideológica. Juan Pablo II es bien conocido por canonizar a sus amigos. O sea, la mayoría de los santos que él canonizó fueron personas muy cercanas a él, que eran aliados estratégicos, política y económicamente, y sobre todo gente que aportó importantes ingresos a la Santa Sede, ¿no? Un ejemplo sería la Madre Teresa de Calcuta, que es muy conocida, es muy popular. La Madre Teresa de Calcuta era amiga de Juan Pablo II, se conocieron, hay fotos juntos, y Juan Pablo II era muy fan de su trabajo. Y tras la muerte de Teresa de Calcuta en 1997, Juan Pablo II la beatificó en el 2003 y finalmente sería canonizada en el 2016, ya un tiempecito después. Pero lo que llama la atención es su beatificación. Según las reglas del proceso de canonización, para poder iniciar un proceso, una causa, como se le llama, deben pasar 10 años. Deben pasar 10 años y en su caso solo habían pasado, no, más bien no pasó ninguno. Para que iniciara su proceso no pasó ninguno y la beatificó en 6 años. Fue una beatificación express, así se le llama, una beatificación express, en putiza. ¿Cómo se le llama, Armando, perdón? Beatificación express. No. Es express. Con su chasquido, ¿no? Porque eso es imprescindible, ¿no? Es importante, efectivamente. Es una beatificación express. Para la gente que nos ve en el norte de la Ciudad de México, una beatificación en putiza. En putiza, efectivamente. No, y en serio, y en su momento llamó mucho la atención, fue así como, ¿qué pedo? O sea... Oye, qué curioso, ¿no? Qué curioso, ¿no? Oye, fíjate qué curioso. Se cayó de novedad, dijeron, ¿no? Y además también llamó la atención porque a pesar de que a Teresa de Calcuta la han vuelto un producto cultural muy cabrón, así con fama de buena onda, de caritativa, ganó el Premio Nobel de la Paz en 1979 y la mamada, pues realmente entre la banda académica y intelectual se hicieron muchas críticas a esto también porque se cuestiona mucho su trabajo, ¿no? Yo le platicaba al Axel que a mí personalmente pues, me cae muy mal la monja esta, ¿no? Porque para mí sí era culerona, la verdad. Era culerona. Che vieja payasa, ¿no? O sea, y aparte se le conocen, varios chismes, se dice. Tiene varios chismes, efectivamente. Se dice que se le vio ahí en el Oxxo ahí guardándose un par de cervezas, ¿eh? Ahí se ha escuchado ciertas cosas, que luego por acá se rascaba por acá y se olía y quién sabe qué tanta cosa, ¿eh? O sea, ojalá, güey, o sea, si fuera eso hasta me caería chingón, pero no, ojalá esos fueran los chismes, o sea, para ponerles un ejemplo rápido, Teresa de Calcuta tenía la convicción de que el sufrimiento era algo que nos acercaba a Cristo. Ella consideraba que el sufrimiento era una bendición para el ser humano. Lo cual hasta ahí todo bien, ¿no? Hasta ahí todo bien, ¿no? O sea, es tu pedo, ¿no? Si tú crees que sufrir te santifica, cámara. El pedo es que la Madre Teresa se dedicaba, su congregación que se llama las Hermanas de la Caridad, su trabajo era cuidar moribundos, personas pobres, con enfermedades terminales. Y está bien documentado que a la gran mayoría de ellos no les administraban analgésicos e incluso teniéndolos, negaban la administración de analgésicos justo bajo esta premisa de que el sufrimiento te acerca a Dios y te santifica y te salva. Entonces, pues sí, o sea, imagínate que te va a hacer tu operación y resulta que el pinche anestesista es bien devoto de Teresa de Calcuta, ¿no? Así que hasta bien devoto, pues no, pues bien a todo, no, pues está sufriendo, no, pues déjalo. Justo ahorita se está acercando al Señor, dice, no, lo que pasa es que se está acercando al Señor. No creas que, o sea, por eso como que grita y así, porque pues el Señor se siente fuerte, ¿no? Se siente así una cosa que te consume. No va a hacer fila en la puerta con San Pedro, directo va a entrar. Trae el Flash Pass.
Lo peor de todo es que casi es la idea que tenía Teresa de Calcuta. Pues la neta, está culero. O sea, está culero. Que toda esta banda no pudiera tener una muerte al menos sin dolor. Pues está al menos de pensarse, ¿no? Entre otras cosas. El punto es que, pues, independientemente de eso, en putiza, beatificada, ¿no? Y tenemos por otro lado el caso de Monseñor Óscar Romero. Él vivió al mismo tiempo que Teresa de Calcuta y que Juan Pablo II. De hecho, murió un poco antes de Teresa de Calcuta, en 1980. Y él fue obispo de San Salvador, en El Salvador. Y el pedo con Óscar Romero es que, a diferencia de Teresa, que era best friend de Juan Pablo II, Juan Pablo II no tragaba a Óscar Romero. O sea, le tenía muy mala leche a Óscar Romero. ¿Por qué? Pues resulta que Óscar Romero favorecía mucho, en su discurso hablaba de manera muy favorable a la guerrilla revolucionaria salvadoreña, que estaba luchando, que inició el conflicto en 1979 en contra de la dictadura militar de El Salvador. Entonces, digamos que era un obispo revolucionario, muy cercano a la teología de la liberación, y que abiertamente se oponía al gobierno militar salvadoreño, ¿no? Entonces, recordemos que todo lo que oliera a comunismo para Juan Pablo II, asquito, ¿no? Entonces, sí, no, pues ¿qué es eso de andarse rebelando, no? Pues hay niveles, ¿no? La verdad. Cambio, la Madre Teresa de Calcuta, aquí un dato importante, ¿eh? Ella trabajó en la India, pero ella era albanesa, europea, blanquita. Claro, pues obviamente, ¿no? Pues hay niveles, papito, pues sí. ¿Cuándo has visto un papa negro? Cállate, que cuando eso pase, hasta ahí llegamos, güey. Ni lo digas, ni lo menciones, porque me da una cosa que hay. Persínate la boca. Se me entumen las manos, man. ¿Qué pasó con Óscar Romero? Fíjense, Óscar Romero fue asesinado en 1980. Si bien no hay evidencia, la mayoría piensa que fue el gobierno de El Salvador el que lo mandó a matar, como una forma de represalia contra la guerrilla, contra los rebeldes. La cuestión es esta: él fue asesinado mientras hacía la misa. Mientras estaba levantando el cáliz, le dispararon, y el cáliz, bajo la creencia católica ya convertido en la sangre de Cristo, se derramó sobre él. Entonces la sangre de Cristo se combinó con su propia sangre. ¿A qué voy con esto? ¿A qué voy con esto? Bajo la creencia cristiana, Óscar Romero era un mártir, hecho y derecho. O sea, murió celebrando la Eucaristía. Lo mataron con la sangre de Cristo en las manos. Era un mártir. Ahora ustedes dirán, ¿y eso qué? Bueno, dentro de la canonización, ser mártir te suma puntos. En teoría es mucho más fácil y mucho más rápido canonizar a un mártir que canonizar a un vato random, a un vato como Axel, ¿no? El pedo es... Super X, así. Y un borracho asqueroso como el güey ¿eh? Pero continúa, maestro. El pedo es que, a pesar de que Óscar Romero claramente era un mártir y murió de una manera tan, ¿cómo podríamos decirlo? Tan dramática, tan santa, tan dramática, simbólica, tan simbólica, ¿no? Ajá. Pues a Juan Pablo II le valió verga. O sea, yo me imagino a Juan Pablo II diciendo: ese güey en mi vida no es santo, güey. O sea, mientras yo esté vivo y mientras yo sea papa, ese güey no es santo. Y es bien sabido que su proceso estuvo bloqueado. Durante todo el pontificado de Juan Pablo II, su proceso estuvo bloqueado. Tuvo que morir Juan Pablo II y tuvo que renunciar Benedicto XVI para que Francisco, que como bien sabemos es un papa latinoamericano y un poquito más para la izquierda, lo beatificara y la canonizara. Las dos cosas, en el 2015 y en el 2018. Si no, ni madres. En esos dos ejemplos se ve cómo hay una intención y una preferencia ideológica a la hora de elegir a quién se hace santo y a quién no. Pues bastante triste. Algo interesante es que igual la verdad es que quién sabe qué edades tenga nuestra audiencia. Incluso yo llegaría a cuestionar si tenemos audiencia, ¿verdad? El Luis, güey. Tengo 28 años.
Ahí está el dato duro, ¿no? Ahí está el dato. Ve la gráfica, güey, ve la gráfica. No sé si ustedes se acordarán o si les tocó ver como tan de cerca a Juan Pablo II, que justo fue vendido como una imagen así, una cosa de un güey más correcto no podía existir, y muy cercano a los pueblos latinoamericanos, o sea que justo hizo varias giras, ¿no? O sea, es decir, vino a México varias veces. De hecho, yo igual, aquí con mi ateísmo militante que tengo y mi A de anarquía tatuada en el pecho y todo el rollo, a mí me tocó ir a ver a Juan Pablo II, a mí me llevaron mis papás Ay, a ver no a mames, Juan ¿neta? Pablo II, un desfile. Sí, sí, A mí sí. también. Ay, no mames. No, está cabrón, ¿eh? Sí, la neta los estoy envidiando en este momento. Sí, sí, sí. Con razón nos va tan bien, porque ya tenemos esa bendición. Nunca Que creí no, envidiar a hombre. un par de imbéciles, dice Armando. Pero justamente se vendía como esta imagen de un papa como súper bien a todo dar, bien lindo, bien así, o sea, una cosa muy, muy bonita. Y está bien interesante que justo tuvo este tipo de actitud respecto a un personaje que, independientemente de que sea santo y que haya sido religioso y todo este rollo, pues sí fue una figura importante para un movimiento que intentaba hacer algo bueno por un pueblo latinoamericano, pues. Y pues ahí justamente te muestra esta distinción entre el personaje histórico como tal y la versión Disney, la versión que la iglesia quiere que tengas de los personajes, ¿no? Y que nos los tragamos completita bien sabroso, pues. Efectivamente. Dato curioso. Tanto Monseñor Oscar Romero como Teresa de Calcuta fueron nominados al Premio Nobel de la Paz en 1979 y sin embargo ganó Teresa de Calcuta. Ahora sí, como decía Axel en el primer episodio, y eso a mí me genera un gran resentimiento, ¿no? O sea, yo creo que ahí hubo mano negra. Y al Mano año polaca. siguiente, mano polaca. Y Más bien blanquita. mano blanca, Mano Eso blanca. lo deberíamos de dejar Sí. así, Fue mano blanca, La güey. neta, llevo mano blanca. Así debería ser la pinche frase, porque regularmente es blanca la puta mano ¿Sí? que nos quita la papa de la boca, ¿eh? Sí. Y al año siguiente matan a Monseñor. Monseñor Oscar Romero. Dios lo tenga en su santa gloria. A él sí, por favor. A mí se me acaba de caer un ídolo. Yo que lo creía el Papa mexicano como me lo vendieron en Televisa, güey. Pero todo, aparte, entonces, perdimos, ¿no? O sea, justamente hubo mano blanca y la Teresita se nos hizo Premio Nobel de la Paz, ¿no? Ahí torturando pobres enfermos, pues. Pues maravilloso. Hasta el momento maravilloso, Armando. Me estás convenciendo de que chulada los santitos, ¿eh? Con razón te gusta tanto la teología, pinche. Hasta ahí me voy a quedar. ¿Verdad? Dices. No te espantes, dices, ¿no? Pero No. por favor, continúe, maestro. Fíjense, otro ejemplo un poquito más extremo donde podemos notar esta carga ideológica en la elección de los santos, de quienes son elevados a los altares, como popularmente se dice, es respecto a la cuestión de género. Y ahí hay muchísimos ejemplos, pero voy a tomar nada más uno que considero que sí es como muy particular y al mismo tiempo muy claro de esta cuestión. Y es el caso de Santa María Goretti. Santa María Goretti también es mártir. Y pues ella tiene la particularidad de que era una niña, ¿no? Es una niña santa. Ella murió en 1902 a la edad de 11 años. Y la cuestión con María Goretti es que pues ella fue obviamente educada dentro de la fe católica y un chavo que ya estaba en sus veintitantos, pues le gustó, ¿no? Le gustó María Goretti a pesar de que era una niña de 11 años. Entonces, pues este vato la estuvo cortejando, pero pues ella no lo quería, lo rechazó. Y en un día de esas, pues este güey la encontró sola. Pues digamos que la acosó, ¿no? La atrapó, la sometió y le dijo, ¿sabes qué? Pues o te dejas o te quiebro, ¿no? Básicamente, ¿no? O sea, él quería tener sexo con ella, podríamos decir que era su agresor, que fue su agresor sexual, y le dijo, ¿te dejas o te mato? Y María Goretti, fiel a su fe, dijo, eso es pecado, prefiero morir a que suceda. Y entonces él la apuñaló 13 veces y la mató. ¿A los 11 años dijo eso ella? Sí, efectivamente, ella, muy creyente de la fe cristiana, dijo, prefiero morir. Bueno, eso dicen los testimonios, pues. También nadie estaba ahí para escucharla, ¿verdad?
quién sabe dónde sacaron esos testimonios. Pero según ella lo que dijo fue, prefiero morir a que suceda, ¿no? Es que igual, aquí hay una cosa que sí es igual, o sea, aquí nos estamos metiendo en terrenos sinuosos, ¿verdad? Y justo no queremos tocar mucho estos casos hasta que tengamos aquí a una persona calificada para hablar al respecto. Pero una cosa que... Hay un mito que no sé si ustedes sepan, probablemente sí, probablemente no, que hay cierto tipo de gente que piensa que alguien no puede violar a una mujer si la mujer en cierto modo no se deja. Es un mito muy muy extraño, o sea que justo es como de que no, es que prácticamente es que si ellas no asumen como cierto tipo de postura, cierto tipo de posesión, es casi imposible que básicamente que el pene penetre, pues, lo cual es una reverenda estupidez. Y justamente este tipo de testimonio o este tipo de historia lo que te presentaría es eso, es como de, no, sí, o sea, por pura voluntad, ella no permitió que la violaran, ¿no? Y fue tanta la frustración de este güey que lo que hizo fue asesinarla de manera tan violenta. Y justamente esto va muy en camino a los temas relacionados con el aborto y con el tipo de presión patriarcal de la fregada que se le pone a la sexualidad de las mujeres. Entonces justo igual, no vale la pena meternos mucho, pero es muy claro que estos temas están clavados aquí, justo que era lo que nos venía contando Armando, o sea, ¿qué está mal en este caso? Pues más bien que no está mal, ¿no? O sea, es un caso de pederastia, de acoso sexual, de abuso sexual, de intento de violación, de feminicidio. O sea, su feminicidio fue lo que la llevó a los altares, lo que la hizo santa a la niña. O sea, ¿qué está mal en este caso? Pues más bien la pregunta es ¿qué no está mal, no? O sea, vemos justamente un modelo de santidad que lo que nos está diciendo, lo que está haciendo es de alguna manera favorecer un modelo netamente patriarcal, ¿no? Donde la vida de las mujeres está por debajo del valor de, por ejemplo, la castidad, de la pureza. Es preferible que te mueras, morra, a perder tu pureza. Sí, justamente hay un montón de ideas ahí horribles, pues, atrás de eso. Ese es el tipo de discurso que se estaba favoreciendo, que se estaba fortaleciendo y que la iglesia estaba promoviendo con estos modelos de santidad femeninos. Porque este es un caso, el de María Goretti, pero son muchos los que van más o menos por el mismo camino. Y sobre todo en el caso de las mujeres, la cuestión de su sexualidad era aún más castigada que en el caso de los hombres. O sea, por ejemplo, yo pienso en San Agustín de Hipona, el filósofo y teólogo. O sea, ese güey en su juventud le anduvo dale y a lo que se moviera y tuvo quién sabe cuántos hijos. Y pues vale verga, o sea, ese güey es santo, ¿no? O sea, él perdió su pureza, él no fue casto. Pues ni pedo, güey. Pero mira... No. Perdóname, pero el señor se arrepintió. Sí, cierto, ¿verdad? Y ya con eso, una persinadita, papá, y así igual que el gansito que se me cayó a mí, ya quedó. Mira, chulada. Lo cancelaron un ratito. No, pero, o sea, y justo allí se ve el contraste, ¿no? La diferencia, ¿no? Los modelos de santidad. Eso sería otro tema interesante para analizar. La diferencia entre los modelos de santidad masculinos y femeninos y qué tipo de discurso están sosteniendo, qué tipo de discurso están fundamentando. Es un ejemplo de la función ideológica que cumplen los santos dentro del catolicismo. O sea, pues el machismo está tan metido en el catolicismo como el machismo está tan metido en la sociedad mexicana católica, ¿no? Bueno, que es católica. Sí, o sea, por eso la diferencia de modelos, ¿no? Le decía al Axel que no tengo pruebas, pero tampoco tengo dudas que a las santas les sea más culero que a los santos. O sea, está más cabrón llegar a ser santa, güey. Está más cabrón llegar a ser santa. Donde te descubran un hijo. No, pues donde te descubran cualquier cosa, güey. Sí, pues cualquier cosa que altere tu pureza, ¿no? Que aparte justo... como decía yo, cuando este rollo de la pureza va muy ligado a la idea de virginidad y ese tipo de cosas, o sea, van muy de la mano. O sea, que sí es una cosa... Lo cagado, fíjense, lo cagado es que las primeras santas fueron prostitutas. Lo cual tiene mucho sentido. No, en serio, justo si habláramos de personas que tuvieron que luchar contra un montón de cosas y demás, y gente que deberíamos de admirar, probablemente te vas a encontrar a puras personas que vienen de contextos de ese tipo. Ya me puse muy serio, disculpen ustedes, vamos a continuar con su bonito show de entretenimiento. Que ya está pedo, perdónenlo. Ya empiezo a neciar acá pero es que no, o sea, es que ¿de qué se trata? Es medio mala copa, mi amigo. Sí, es que la neta Axel sí le pegó mucho el caso de María Goretti. Cuando se lo conté por primera vez, puta.
¿Qué? Se me desmaya. Lo hubieran visto, dices, ¿no? De hecho, ahorita se desmayó un poquito. Sí, ahorita vamos a ir a prender una iglesia en este mismo momento, le decía yo, hermano. Por María Goretti. No, pues es que sí está culero, pues, la verdad. Está culero. Ahora, otro ejemplo donde vemos la culerez de toda esta cuestión. En Los Santos tenemos también la peculiaridad, o se puede notar de manera peculiar, un cierto énfasis en la desigualdad social, en la desigualdad de clases. Yo cuando le propuse este tema a Axel, yo originalmente lo pensé para analizar la relación entre los santos y la desigualdad social, la desigualdad de clase, ¿no? Y yo le decía a Axel, no, pues es que ¿sabes qué? La mayoría de los santos canonizados, pues curiosamente eran de clase alta, de clase rica. Pues el Axel se sacó de pedo, ¿no? Dijo, no mames, o sea, ¿cómo es eso posible, no? Y San Martín de Porres... y mi San Martincito de Porres que tengo ahí en su altar con su veladora, ese güey que así dije, eso es historia real. Y lo cagado, ajá, dime, Luis. Es un santo negro, ¿verdad? Sí, es uno de los primeros y pocos santos afroamericanos que hay. Él era mulato. Para allá voy. Efectivamente, para allá vamos todos. Bueno, no, ese no. Tú no eres afrodescendiente, ¿verdad, Axel? Nah. Pues hasta donde yo sé, no creo, no sé, la verdad no sé. No tengo idea. Tengo mis abuelitos son de Oaxaca, eso sí lo sé, pero quién sabe. Por ahí debe de haber algo de sangre negra. Toda coagulada. Ajá, vas. Pero entonces, a lo que íbamos con el ejemplo de San Martín de Porres, es que decía Axel, bueno, ¿y qué pedo con San Martín de Porres, por ejemplo? Pues lo cierto es que San Martín de Porres es una excepción. Es una de esas excepciones que hay en la historia de los santos, de gente pobre y además de gente negra que llegó a la santidad. Yo le decía a Axel que el caso de San Martín de Porres, que él mismo lo puso, está bien cagado, porque San Martín de Porres es una de esas personas raras, es uno de esos santos raros que sí tuvieron mucha fama de santidad. O sea, él era de Lima, Perú, pero casi en toda América Latina fue conocido en vida y pocos años después de su muerte, y prácticamente era como una opinión general que merecía ser santo, ¿no? Y había infinidad de testimonios. Cuando se inició su proceso, había una cantidad impresionante de testimonios de milagros que había hecho en vida y en muerte, ¿no? O sea, se le atribuyó el poder de la bilocación, de estar en dos lugares al mismo tiempo, levitación, atravesar paredes, curaciones. O sea, lo que ustedes se puedan imaginar, era un pinche superhéroe San Martín de Porres, era Superman ese güey. Era Superman. Fue el precursor de Pantera Negra. Sí, o sea, ese güey sin pedos vencía a Thanos, güey. Y sin tanta dificultad. Sí. Lo cagado, le digo a Axel, es que a pesar de todo eso, ¿sí? Su proceso de canonización duró 300 años. 300. No, güey. No, mames. 3 siglos. Bueno, o sea, para la historia de la humanidad eso es un parpadeo, güey. Güey, no mames, mientras pinche Teresa de Calcuta, 6 añitos para hacer la beata, este cabrón se tuvo que esperar 3 siglos para que lo hicieran santo, a pesar de que tanta gente decía, no, es que sí, ese güey está cabrón. Aparte, lo que tú no sabes es que por eso estuvo ahí en el cielo, sentadito ahí en la sala de espera, 300 pinches años, y no me lo dejaban pasar, ¿no? Ya llegaba ahí a preguntar a mostrador otra vez, oiga, ¿será que ya? Señorita, es que ya llevo mucho tiempo aquí. Papeles. Uy, bueno, no. pues está bien. Y se sentaba otra vez otro ratito, ¿no? Otro 100 añitos se sentaba a esperar a ver si. Sí, ahora sí. Dice Teresa de Calcuta llegó a ser jefa del departamento, güey, y ese cabrón todavía no podía entrar. Así, él la vio pasar y dijo, oye, pero se acaba de llegar. No, pues chavos, es que... Ella trae el Flash Pass. Justo el cadenero, ¿no? Acá San Pedro, acá el cadenero, acá. Oye, pero estoy formado. No, pero pues la señorita trae pase. Vela. Pues nada más vea su color de piel, pues también. Nomás vete pues, las manos, papito. Llega así con esa cara, pues cómo carajo se le va a dejar pasar, pues también.
fuera de mamada, ¿ustedes creen que no influyó que fuera negro en esto? Pues seguramente un poco, ¿no? Poquito nomás, ¿no? Lo mínimo, güey. Así. Y es que aparte es como, oye, pero el señor Así, vuela, pero es negro, o sea, ¿cómo lo vamos a dejar pasar? ¿No estás escuchando qué? así me imagino al Papa así como, ¿negro? ¿Un santo es negro? Mi santo es negro. No, mi santo es negro. Chale, pero vuela. Pero atraviesa paredes, güey. Se bilocaliza. Que To- aquí, chance Armando, ahora no sé si me estoy metiendo donde todavía no va, pero igual Armando justamente me pasó un artículo académico que justo o sea, literal hubo unas personas que se pusieron a hacer acá el conteo de cuántos santos están metidos, cuántos santos pertenecen a la clase alta, cuántos a la clase media y cuántos a la clase baja, lo cual no será mucho de sorprenderse que, si no me recuerdo, la proporción era algo así como 80%, así aristocracia, capitalistas y tal, era algo así como un 15%, clase media, que son como comerciantes, gente que tenía tierras, y algo así como un 5% personas así, o sea, gente que nada más tenía su cuerpo para mantenerse con vida, ¿no? ¿Sí más o menos era la proporción, Armando? Sí, más o menos era la proporción. Y en este artículo cuentan una historia que también es así, una historia, pero muy, muy bonita, muy chula, ¿no? Que es de un tal San Arsenius, que no sé si en español será San Arsenio o algo así, pero que justamente es un güey que justamente ya es santo, que era un cabrón que venía de tener un poder muy importante, que tenía lujos, que tenía todo este rollo, y lo que este güey, o sea, justo su sacrificio fue que abandonó esa vida de poder y de lujos por irse a meter a un monasterio, ¿no? Y convertirse en monje. Y justamente, supuestamente, lo que cuentan es que tenía un nivel de ascetismo así de que no comía lo mínimo, hacía hasta tan poquitos placeres se daba a sí mismo, que ya estaba ahí en la cama postrado, ¿no? Así en su camita ya no podía hacer nada más. Entonces, pues hay una historia que cuenta que otro de los monjes que estaba ahí metido, pues agarró y fue como que se fue a asomar, ¿no? Entonces llega uno de los padres que estaba ahí y le dice así como de, sí, mira, pues sí. Si quiere conocer la conclusión de esta emocionante historia, no se pierda el próximo capítulo del podcast del momento, Resentidos Podcast, de Santos y Bellacos, volumen 2.